Buenas tardes. Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Conciencia Política nos convoca hoy a participar de esta octava etapa de nuestra marcha por la historia para recuperar los valores que nos legaron nuestros antepasados con su ejemplo. 25 de mayo de 1810. El primer grito de libertad en el Cabildo. 25 de mayo de 1812, Belgrano hace bendecir la bandera y resonó en la plaza de Jujuy un himno enfático al Dios de la libertad de América. 25 de mayo de 1852, coinciden dos hechos singulares. 25 de mayo de 2021, iniciamos nuestra marcha federal en Jujuy, donde el pueblo, como en 1812, con el éxodo y hoy con el voto, acaban de dar una señal hacia dónde queremos marchar. Le dijeron no al autoritarismo, a la corrupción y sí al trabajo y sí al mérito. Desde nuestro humilde espacio, continuamos marchando y pregonando por el retorno a los valores que tras años de adoctrinamiento se han desdibujado, hasta casi olvidarlos. La subversión está cerca de lograr su objetivo. No lo permitamos. No al cambalache. A continuación, y en referencia a esto que venimos hablando, vamos a escuchar a la inolvidable Tita Merello con Cambalache de Enrique Santos Discépolo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclau con esta Bisquín va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Increíble interpretación de Tita Merello. Creo que no ha habido en el cancionero de tango en nuestro país una intérprete de la calidad de ella. Habrá otras versiones, pero nunca ninguna parecida a la de Tita. Y volviendo a nuestra marcha, nosotros hemos reflexionado durante este tiempo
sobre la libertad de los pueblos, el respeto, el patriotismo, la lealtad, la honestidad, y hoy nos convoca el republicanismo, una concepción de la convivencia en sociedad asentada en la letra de la Constitución Nacional, con instituciones respetables, en el marco de la independencia de los poderes. Ese republicanismo hoy corporizado en la figura de Juan Bautista Alberdi, uno de los pensadores más destacados de nuestra historia. A continuación, escucharemos a Arne Martens, quien va a exponer una síntesis de la vida y obra de este destacado personaje de nuestra historia. De las fechas mencionadas por Magdalena, destacaremos aquel 25 de mayo del año 1852, dadas las circunstancias de enfrentamiento entre federales y unitarios. Qué parecido a la grieta, más allá de los nombres, que dificultaban el desarrollo del país, y habían transcurrido largos años de luchas intestinas. Empezaba a surgir la generación del 37, y luego vendrían los años de prosperidad y crecimiento promovidos por la generación del 80. Ese día coincidieron dos hechos: el nacimiento del Club del Progreso, visto desde la perspectiva de sus 179 años de vida, hoy continúa manteniendo el espíritu de sus fundadores. Desenvolver el espíritu de asociación con la reunión diaria de caballeros más respetables, tanto nacionales como extranjeros, uniformando en lo posible las posiciones políticas por medio de la discusión deliberada y mancomunar los esfuerzos de todos hacia el progreso moral y material del país, según una carta del fundador del club, publicada en el diario La Tribuna en 1853. No interesaban los socios tan solo los aspectos políticos, sino terminar con la división y desconfianza recíproca que vivíamos. Ese mismo día eligió Justo José Urquiza para iniciar su plan constitucionalista. El enfrentamiento estaba planteado entre Rosas y las provincias. Hablamos de Rosas porque él es quien representaba el principio de las restricciones, del aislamiento de la dependencia comercial de las provincias. Hablamos también de Urquiza porque es el jefe de una de las provincias, de aquella precisamente, que por su colocación sobre los dos ríos interiores, en la embocadura de uno de ellos, está llamada a representar el primer papel en toda cuestión de navegación, del comercio en los ríos, porque siendo la que más inmediatamente sufre los perjuicios del sistema de Rosas, es también la que se causa, por que todos conocen, se encuentra hoy con más medios de hacer respetar los derechos que el dictador quiere privar a las provincias. Fueron épocas cuando se planteaba la pugna del interior con la ciudad-puerto. Entonces surge la figura de Urquiza, que tras una serie de convenios y acuerdos va configurando el camino de su plan para plasmar en el papel una constitución para dar sustento a la futura república. Urquiza convoca a los gobernadores en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, y al invitarlos destaca la concomitancia perseguida. Dice así: yo he elegido el 25 de mayo porque este es el día más memorable de América Meridional, pues en él se inauguró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en él debe colocarse la primera piedra fundamental de la Constitución argentina. Pero nuestro referente es hoy Juan Bautista Alberdi, que con trazo fino escribió las bases de la Constitución Nacional. Nació en Tucumán en 1810, estudió en Buenos Aires en el Colegio de Ciencias Morales, donde conoció a Esteban Echeverría, a Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Antonio Wilde, Miguel Cané, con quienes funda la Asociación de Mayo. Alberdi no soportaba el régimen disciplinario del colegio y abandonó momentáneamente los estudios formales, pero no la lectura de pensadores europeos. Mientras trabajaba como empleado en una tienda, leía apasionadamente a Rousseau, estudiaba música, componía y daba conciertos de guitarra, flauta y piano para sus amigos. En 1831 retomó sus estudios, ingresó a la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Leyes, pero no abandonó sus gustos musicales. En 1834 regresó a su provincia y escribió memorias descriptivas de Tucumán. Su hermano Felipe se había convertido en un colaborador cercano al gobernador tucumano, Alejandro Heredia, y le solicitó una carta de recomendación para que Juan Bautista pudiera presentarla a alguna personalidad influyente de Buenos Aires. A poco de llegar a Buenos Aires, Alberdi se dirigió a la dirección indicada, y allí lo esperaba el amigo de Heredia, a quien le entregó la carta. Facundo Quiroga leyó el escrito y le dijo al joven tucumano que le convendría estudiar en los Estados Unidos más que en Buenos Aires y que él estaba dispuesto a pagar todos los gastos. Alberdi se entusiasmó con la idea, pero desistió cuando estaba a punto de zarpar. Pocos días después, en febrero de 1835, Facundo Quiroga moría asesinado en Barrancayaco, Córdoba, y Rosas asumía por segunda vez la gobernación de Buenos Aires, esta vez con la suma del poder público. En 1837, Alberdi publicó una de sus obras más importantes, Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde habla
y dice el diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones. En 1838 emigró a Montevideo, donde comenzó su apasionada vida pública desde la prensa. En sus estudios, Alberdi, que firmaba bajo el seudónimo de Figarillo, intentando burlar a la censura del rosismo, deslizaba frases como esta: los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contar los progresos fatales de la libertad. En junio de ese año, junto a Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez, funda la Asociación de Jóvenes de la Joven Generación Argentina. Siguiendo el modelo de las asociaciones románticas y revolucionarias de Europa, este grupo de intelectuales pasará a la historia como la generación del 37. Allí se dedicará al periodismo político, colaborando con diversas publicaciones antirrosistas, como El Grito Argentino y Muere Rosas. De este periodo son también sus obras de teatro, La Revolución de Mayo y El Gigante Amapolas, una sátira sobre Rosas y los caudillos de la Guerra Civil. Decide viajar a Europa en 1843, con destino final París, la meca de todos los románticos de la época. Llegado a París, visitó al general San Martín, con quien mantuvo 2 prolongadas entrevistas. Quedó muy impresionado por la sencillez y la vitalidad del viejo general, que lo abrumó con preguntas sobre la patria. A fines de ese año se exilia en Chile, donde vivirá 17 años, la mayor parte de su tiempo en Valparaíso, donde trabajará como abogado y ejercerá el periodismo. En uno de sus artículos publicados en El Comercio de Valparaíso dirá: los Estados Unidos no pelean por glorias ni laureles, pelean por ventajas, buscan mercados y quieren espacio en el sur. El principio político de los Estados Unidos es expansivo y conquistador. Fueron tiempos de agitación donde la pluma luchaba a la par de la espada. Bajo la pluma de Sarmiento fue publicada por primera vez en 1850 en Santiago de Chile Argirópolis. No fue fruto de una improvisación, como algunos han calificado con injusticia a buena parte de la obra de Sarmiento, sino fruto de severos estudios y reflexiones, transmutados en el apasionado estilo que definió su personalidad de escritor. Argirópolis es el libro fundamental en la obra de Sarmiento. El título define el ambicioso propósito. Dice así: Argirópolis, o la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata, solución de las dificultades que embarazan la pacificación permanente del Río de la Plata por medio de la convocación de un congreso y la creación de una capital en la isla Martín García, de cuya posesión dependen la libre navegación de los ríos y la independencia, desarrollo y libertad del Paraguay, el Uruguay y las provincias argentinas del litoral. Alberdi, al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, escribió en pocas semanas un trabajo quebrado, su obra fundamental, Bases para la Organización Política de la Confederación Argentina. La publicó en mayo en ese año en Chile y reeditó en julio acompañándola de un proyecto de constitución. Se lo envió a Urquiza, quien le agradeció su aporte en estos términos: su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito en una mejor oportunidad. De hecho, la obra será una de las fuentes de nuestra Constitución Nacional, sancionada el 1 de mayo de 1853. Como dijimos, el 25 de mayo de 1852, Urquiza convocó la reunión en San Nicolás, y el acuerdo firmado dice en uno de sus párrafos: convocar al Congreso General Constituyente, integrado por 2 diputados de cada provincia, fiando la elaboración constitucional al saber, la conciencia y el patriotismo de cada legislador, como también a sus sentimientos puramente nacionales. Mientras que Sarmiento había abandonado Chile para sumarse al ejército grande de Urquiza, Alberdi permaneció en Valparaíso atento a los problemas argentinos. Sarmiento regresó al poco tiempo desilusionado con Urquiza y acusando a Alberdi de ser su agente en Chile. Alberdi le calificó de caudillo de la pluma y de producto típico de América despoblada, y se decidió a colaborar con el proyecto de la Confederación de Urquiza. El gobierno de Paraná lo nombró encargado de negocios de la Confederación Argentina entre los gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España. Antes de partir a su misión diplomática, escribió el libro denominado Sistemas Económicos y Rentísticos de la Confederación Argentina, y otro que se titula De la integración argentina bajo todos los gobiernos. En ambos ensayos defendía la teoría liberal de Adam Smith y de David Ricardo, y se oponía al monopolio, al trabajo parásito, abogando por un orden que garantizara al productor el fruto de su esfuerzo y elevara el nivel de vida en general. Exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo. Esto es la subversión de valores. Quieren instalar un modelo ajeno a nuestro país. Habiéndose radicado nuevamente en París el 17 de septiembre de 1861, Mitre derrota en Pavón a Urquiza, desplaza a Alberdi de su cargo, negando el pago de 2 años de sueldo como embajador y mucho menos de pagarle el viaje de regreso. Comentó entonces Alberdi: el mitrismo es el rosismo
cambiado de traje. Al producirse la Guerra del Paraguay, propiciada y conducida por Mitre con el apoyo del capital inglés, Alberdi, como José Hernández y Guido Hispano, apoyaron decididamente la causa paraguaya y acusó a Mitre de llevar adelante la guerra de la triple infamia contra un pueblo progresista y moderno. Escribiría entonces: si la verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas la línea de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metal, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc., los nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etc., no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. En 1872, bajo la profunda impresión que le produjo la derrota paraguaya en el conflicto y sus secuelas en la población del país hermano, escribió El crimen de la guerra, donde dice: de la guerra es nacido el gobierno militar, que es gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como principio de autoridad. No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo. Regresa al país en 1879 cuando una alianza entre Roca y Avellaneda lanzó la candidatura de Alberdi a diputado nacional. Llegó a Buenos Aires el 16 de septiembre de ese año. A poco de arribar se le brindó una recepción de honor en la universidad, en la que fue aclamado por los estudiantes. Por esos días se entrevistó con el presidente Avellaneda y con el ministro del Interior, Domingo Faustino Sarmiento. Todo parece indicar que el encuentro fue cordial, un clima de reconciliación. El diario El Nacional comentó: sus luchas tenaces y ardientes polémicas eran las de los dos enamorados de una misma dama, nada menos que la patria. Pero más allá de esas grandes satisfacciones, Alberdi se había ganado en estos años enemigos poderosos como el general Mitre, que no le perdonaban su campaña a favor del Paraguay y sus acusaciones de falsear la historia y compararse con San Martín y Belgrano, lanzadas en su obra Grandes Pequeños Hombres del Plata. Tuvo una participación decisiva en el debate parlamentario sobre la ley de federalización de Buenos Aires, que le dio finalmente una capital federal a la República. Cuando el nuevo presidente electo en 1880, Julio Argentino Roca, quiso que el Estado argentino publicase las obras completas de Alberdi, Mitre lanzó desde las páginas de La Nación una feroz campaña en contra del proyecto, que terminó por ser rechazado por los senadores, que también rechazaron su nombramiento como embajador de Francia. Cansado y un tanto humillado, decidió alejarse definitivamente del país. Partió rumbo a Francia 3 de agosto de 1881, confesándole a un amigo: lo que me aflige es la soledad. Murió en Neuville-sur-Seine, cerca de París, el 19 de junio de 1884. Sus restos fueron repatriados en 1889 y descansan en el cementerio de Recoleta. Para terminar, rescatamos que entre la pluma y la espada, estos hombres eligieron la pluma y así pasaron a la historia. Desterrado la mayor parte de su vida por motivos de política interior, Alberdi puso grandísima pasión en cuanto escribió. La transformación que sufrió la Argentina a partir de 1880 es la realización de las ideas básicas que él defendió toda su vida. Es curioso que a través del tiempo las ideas se vayan deformando en un afán muy moderno de síntesis. La esencia queda a veces soslayada y tergiversada. El famoso apotegma de Alberdi, gobernar es poblar, suele ser citado fuera de contexto, por ende arrastra una desviación ideológica que conviene puntualizar, porque Alberdi no proclamaba la necesidad de poblar indiscriminadamente, masivamente. Gobernar es poblar, pero con hombres libres. Quien había pasado 40 años de su vida en calidad de voluntario exiliado en tierras ajenas, sabía muy bien el valor de la libertad como motor de la grandeza de un país, de una libertad que, al constituirse en uno de los factores más fuertes de la dignidad humana, presupone que solo los valores individuales compendian el progreso de un país. De este día, hoy, deben hacer la común resolución de mantener el juramento de ser libres todos los días. Recordamos aquí sus reflexiones sobre el tipo de instrucción que debía dársele al pueblo para generar riqueza. De sus escritos póstumos dice así: la América del Sur es a la vez rica y miserable. Es rica por la manera de ser de su suelo, es pobre por el modo de ser de su pueblo. La riqueza propiamente tal es la obra combinada del suelo y del hombre. Por rico que un territorio sea, el pueblo que lo habita será pobre si no sabe sacar de su seno la riqueza que contiene en germen por la obra de su trabajo inteligente y enérgico. Enseñar al pueblo a crear la riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. La riqueza es poder y libertad, y el autor de su riqueza es uno mismo. En esa enseñanza consiste la parte principal de su educación por el presente, y pensar que la marchita dice combatiendo al capital. Así nos va. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como dice la famosa canción de Serrat, hoy hemos hecho camino al andar. Hemos caminado con quienes lucharon con su pluma para darle un marco jurídico a nuestra nación e instalaron el contrato social, la Constitución Nacional, que nos rigió por varias décadas y permitió, con su mensaje de esperanza, generar riqueza para todos los hombres que quisieran habitar el suelo argentino. Y debemos ser plenamente conscientes
que así como ellos lucharon por mantener en alto sus ideales y por mantener la libertad, nosotros también tenemos ese gran desafío, porque la lucha por la libertad es una lucha de todos los días. No bajemos los brazos, ese es nuestro mensaje para esta octava etapa de nuestra marcha. Reconsideremos una y otra vez que estas elecciones son las más comprometidas de nuestra historia contemporánea. No le podemos fallar a nuestros próceres. Nos jugamos la libertad y hemos jurado además defender esos valores y defender la libertad hasta perder la vida. Con el grito de viva la libertad y viva la patria es que hoy nos despedimos, creando en todos ustedes el firme compromiso de que para estas elecciones necesitamos todos fiscalizar y lo que es más importante también, considerar que todos tenemos que ir a votar desde las PASO. Las PASO son fundamentales para llegar al mes de noviembre y las elecciones del 2021 son fundamentales para tener un 2023 y volver a ese modelo de país que en su momento soñaron Alberdi, San Martín y Belgrano. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos encontramos nuevamente en la etapa final de nuestra marcha el próximo 9 de julio. Y les decimos hasta pronto, escuchando como siempre la versión de Jairo, mientras vemos las placas de todas las entidades que nos han acompañado y nos acompañan en esta marcha. Muchas gracias y hasta el 9 de julio. Pronto venceremos, pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero nos haremos dueños de la paz.